viendo viendo la importancia del ministerio que el Espíritu Santo tiene en nuestras vidas. Estudiamos también la personalidad del Espíritu Santo, su deidad, los títulos del Espíritu Santo, los símbolos que el Espíritu Santo usa, el pacto, la construcción, los santos del Antiguo Testamento, cómo eran salvos. Hablamos sobre la revelación de Dios en las Escrituras, su inspiración. Hablamos del trabajo del Espíritu Santo con el pueblo de Israel. Hablamos acerca del Espíritu Santo y la relación con Cristo en su encarnación, en su nacimiento. Y luego empezamos el tema del Espíritu Santo y el ministerio de la iglesia. Y de ahí pasamos al ministerio de los dones. Sí. Y hace poquito hablamos, hermanos, del Espíritu Santo en cuanto a su ministerio de la gracia común. Y dijimos que el Espíritu Santo en la gracia común trabaja a través de la mente, básicamente del oír y del hablar, del escuchar, a través de los sentidos y a través de la conciencia en la gracia común. Dijimos que todo ser humano, aunque no crea en Cristo, aunque no crea en un Dios, Dios le da la oportunidad de iluminarlo moralmente y le da la convicción de que es pecador y también él se da cuenta cuando hace cosas buenas, cuando hace cosas malas. Y también el ser humano sabe que cuando viola una ley establecida, tiene un castigo, o sea, un juicio. Entonces, Dios en la gracia común le da al ser humano, hermanos, el entendimiento suficiente para que pueda comprender la base del evangelio. Simplemente llevarlo a entender de que hay un Dios y que Él es un pecador. Entonces, la gracia común, hermanos, es la que impone en cada ser humano, sin excepción, la verdad, restringe el mal y nos excita al bien. Pero dijimos que la gracia común no nos lleva a la salvación todavía. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el hombre por su naturaleza practica por elección el pecado. Entonces, estudiamos después la gracia salvadora, hermanos. Y la gracia salvadora dice que se inicia en el momento en que empieza la fe y el arrepentimiento, o el arrepentimiento y la fe. Nunca hemos decidido cuál va primero. Sí, cuando el incrédulo ejercita su fe en Cristo Jesús como su Salvador, entonces el Espíritu Santo posibilita el arrepentimiento y la fe en esa persona y lo lleva a reconocer que hace mal, pero todavía aquí no es salvo. Entonces dijimos que después de que el hombre se arrepiente y que puso su fe en Cristo Jesús, viene una situación jurídica, hermano Enrique, dijimos que era la justificación, ¿verdad? Que es declarar a una persona inocente de su culpa, de su pecado, y Dios a través de Cristo nos justifica. Y después, hermano Daniel, dijimos que Dios nos va a adoptar como hijos de Dios. Sí, pero tiene que venir, hermano Daniel, Rafael, una regeneración en el hombre, que le llamamos el nuevo nacimiento. Y cuando uno tiene el nuevo nacimiento, entonces viene el sello del Espíritu Santo. Y cuando somos sellados, es un sello permanente en la vida del hombre. Hasta aquí, hermana Alma, ya somos salvos. Somos sellados, somos salvos eternamente. Ahora el capítulo 17 nos va a llevar, hermanos, a la santificación. Y la santificación, hermanos, es muy importante ya en la vida del creyente. ¿Y cuándo empieza la santificación, hermanos? En el momento en que nosotros somos sellados, ¿verdad? Entonces, hermano Daniel, quiere decir que los que tenemos años de haber sido sellados por el Espíritu Santo, deberíamos, ¿verdad? Con esas comillas, deberíamos de poder ser más santos, ¿verdad? Porque la santificación es progresiva, pero no resulta siempre así. Vamos a ver entonces, hermanos, el trabajo del Espíritu Santo y
la santificación. El ministerio del Espíritu Santo, hermanos, es muy importante, de manera que la palabra santificación, la Biblia lo menciona cerca de 1000 veces. Dice que 1000 veces el uso de la palabra santificación en diferentes formas de su raíz bíblica en el griego se menciona. Por lo tanto, creemos que es importante la santificación. Ahora, ¿de qué trata la santificación? La santificación, hermanos, es el conflicto que el creyente tiene, o sea, el que ya es salvo, con el pecado de su vida. Pero, hermanos, que cuando nosotros aceptamos a Cristo Jesús y el Espíritu Santo nos sella, ¿no nos limpió de todo pecado, hermanos? Sí, ¿no? Se supone que sí. Entonces, ¿por qué, hermanos? Hay un conflicto después de eso con el pecado en nuestra vida. Por la carne, porque somos carnalitos. Porque nos gusta comer carne, hermano. Es muy rica. Muy rica barbacoa, hermano. Sí, totalmente. Carnitas, wow, qué rico. Exactamente, hermano, porque nuestra naturaleza carnal no desaparece, se mantiene presente en la vida. Entonces la naturaleza divina que se nos otorgó en el sello del Espíritu Santo va a luchar hasta la muerte contra la naturaleza carnal. Entonces la naturaleza divina pelea contra la naturaleza carnal. Entonces el conflicto del creyente con el pecado en su vida, en su deseo de ser liberado del mismo y el anhelo de ser como Cristo, hermanos, todo eso encierra la santificación. La santificación significa separar o apartar. Y la palabra santo y santidad son muy similares. La separación del pecado, la consagración y la dedicación a Dios, eso es lo que la palabra lleva, santo y santidad. Pero la palabra santo en griego, hermanos, fíjense lo que, no sé si ustedes habían visto esta definición en griego, hermanos. Pero miren, santo significa en griego uno que no es de esta tierra. ¿Qué estamos hablando aquí, hermano Rafael? Sí, ¿De seres sí, extraterrestres o qué que pasa? sí, que estamos de paso nada más, que no pertenecemos a esta tierrita. Exactamente. La palabra santificación, como es usada en la Biblia, nunca es usada en el sentido de ser sin pecado. Entonces una pregunta se viene aquí en automático, hermanos. Si nosotros ya somos salvos y ya podemos dirigirnos a Dios en oración, ¿cómo es que Dios nos escucha si todavía somos pecadores? Pues porque tenemos el Espíritu. O sea, Jesús dijo, les voy a mandar un consolador, un paracleto para que esté ahí con ustedes siempre recordándoles lo que vamos a hacer. Ok, hermano, cuando yo me pongo a orar, cuando usted se pone a orar, y yo casi siempre le voy a pedir perdón por mis pecados a Dios, ¿verdad, hermana Alma? ¿Y cómo es que Dios me escucha si yo estoy en pecado en ese momento? Pues porque ya tenemos, ya somos sus hijos, o sea, sí somos pecadores, pero somos pecadores redimidos. Y también la palabra del Señor dice que tenemos abogado para con Dios a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, Amén, así por es, hermano. Sí, el hecho, por así decirlo, de podernos comunicar con Dios. sí. Fíjense, hermanos, en una clase que nos dio un arqueólogo, un hermano que vive en Israel, que primero Dios en marzo lo vamos a ir a ver. Nos explicó algo muy bonito, hermano Enrique, algo que tiene que ver con el arca del pacto, con el arca Daniel que está en el lugar santísimo, en el tabernáculo que estaba en el templo de Dios, el arca que supuestamente está perdida, que no saben dónde está.
aunque muchos dicen que los judíos ya la tienen para el templo que va a ser en el tiempo de la tribulación. Dice que esos querubines, hermanos, que están con sus alas casi tocándose en la cubierta del arca, que es el mercy seat, del asiento de la misericordia. Dice que cuando Dios ve al hombre, lo ve así, de arriba hacia abajo, y dice que la sangre de Cristo, hermanos, que tiene cubierta toda esa parte del arca del pacto, que fue la sangre que cuando derramó Cristo en la cruz, la que nos limpia de todo pecado. Hermanos, simbólicamente, ¿de qué color es nuestra sangre? Es roja. Roja. La sangre de Cristo es roja. Y dice que nuestros pecados, alma, ¿de qué color son? Negros, oscuros. Pero como salen del corazón, son rojos, como el carmesí. Entonces dice que cuando Dios nos ve a través de Cristo, rojo, 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 no alcanza a distinguir el color. Eso nos explicó el hermano. Dice, entonces Dios no nos ve el pecado en nuestra vida, porque nos está viendo a través de la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. Entonces es algo simbólico, hermano Daniel. El hecho cuando decimos que Dios nos ve a través de su sangre preciosa de Cristo derramada en la cruz para limpieza de nuestros pecados, todo este proceso podríamos decir, Dios nos ve inocentes. Y cuando, Amén, cuando el hombre, el creyente en Cristo, le pide perdón a Dios por sus pecados, hermanos, ¿los pecados serán perdonados o no serán perdonados? Depende del tamaño del pecado o depende de que yo tenga que hacer, hermanos, mantas, o ¿cómo se llama, hermano Enrique? ¿Qué hacen los católicos, hermanos? Para que sean perdonados. Mandas. Mandas. Las mandas que hacen las. Sí, Hay que ir de rodillas a la Lupita. sí, Ay, sí. entonces Dios no pide nada de eso, hermanos. Hermanos, les quiero preguntar algo. ¿Les ha tocado a ustedes pedirle perdón a Dios por un pecado varias veces, por el mismo pecado? ¿Han pedido ustedes perdón a Dios por el mismo pecado de hace 10 años, 5 años, 3 años? Sí, yo a cada rato. Cada semana nomás. ¿Sabe, Cada hermana, viernes. sabe, hermana Rosario, que yo también, sobre todo, hermanos, los pecados de juventud, ¿verdad? Cuando anduvo uno de noviero, yo le pedí, hermano Daniel, le pedí a Dios perdón por esos pecados de mi juventud. Y hasta que un día, hermano, leí en la palabra de Dios que dice que cuando Dios perdona el pecado del hombre, ¿a dónde manda los pecados, hermana Alma? Hasta lo profundo del mar, donde nadie puede ya sacarlos. Entonces, ¿creen ustedes que Dios nos está recordando los pecados cada rato, hermano? No, es el enemigo. ¿Quién es el que nos hace que los recordemos? El enemigo. Entonces, hermano, no es que Dios no perdone, sino que más bien nosotros no nos perdonamos a nosotros mismos esos pecados que cometimos en otros tiempos y le queremos estar pide y pide perdón por esos pecados. Y yo dije, ya basta. O sea, ya no necesito pedir perdón por esos pecados porque yo ya fui perdonado por esos pecados, porque yo ya me puse delante de Dios en arrepentimiento por esos pecados. Entonces, Dios, hermanos, cuando el Hijo del Hombre ya es salvo y le presenta a Dios sus pecados en su diario vivir, Dios los perdona, hermanos. La hermana Alma dijo algo muy significativo, somos redimidos. Estamos ya adoptados por el gran Rey, por Dios. Entonces, hermanos, dice aquí, hermanos, que nadie puede mantenerse sin pecado y perfecto, según Filipenses 3:12. Dice, la equivocada idea de una segunda bendición, la cual produce la santificación total al grado de obtener
una vida perfecta y sin pecado, parece brotar de una confusión, de una confusión de la santidad posicional y progresiva enseñada en las Escrituras. En 1 Juan 1, del 8 al 10 nos dice que ningún creyente mantiene un estado diario de perfección y sin pecado. Entonces, hermanos, aquí entra la santificación progresiva. Sí, la santificación progresiva por medio del Espíritu Santo, hermanos, nos convence de nuestro pecado, nos guía, sí, para que podamos debilitar ese poder de pecado. Borra, hermanos, borra nuestros pecados al ser confesados. Subrayen eso. Eso es bien importante. Usted pide perdón a Dios y Dios los borra. Eso es lo que yo no entendía cuando estaba más joven. Fortalece nuestro hombre interior, hermanos, de manera que podamos involucrarnos más en el servicio de Dios y que nos quitemos las pasiones mundanas de nuestra vida. ¿Sí? Ahora, tratar con el pecado, hermanos. Tratar con el pecado, hermanos, es una tarea que el creyente hace durante toda su vida. Si tenemos a Cristo como nuestro Salvador y la esperanza de que solo Él da, experimentaremos progreso al debilitar el control del pecado. Entonces, hermano Rafael, lo que sí podemos hacer es debilitar el poder del pecado, debilitar el control que el pecado tiene en mi vida. Sí, creo que es bastante claro, ¿no? O sea, ya nosotros podemos darnos cuenta si estamos haciendo algo mal, pues inmediatamente tenemos a quien acudir para pedirle perdón, ¿no? Sí, ahora hermano, cuando nosotros no tratamos de controlar el pecado, dice que encontraremos ser castigados cuando fallemos. Sí. La santificación progresiva involucra a cada parte de nuestra persona y es la voluntad, promesa y trabajo de Dios. El ministerio de santificación será últimamente consumado durante la glorificación de los santos durante la venida de Cristo. Entonces, el siguiente paso, hermanos, que sigue después de la santificación es la glorificación. Pero esa la vamos a alcanzar cuando ya estemos con Cristo reinando con Él. Sí. Amén, amén. El camino de la santificación, hermanos. Cómo el Espíritu Santo en la santificación progresiva se manifiesta en el creyente. ¿Cómo lo hace? Dice aquí, hermanos, que lo hace a través de circunstancias providenciales. Aquí hay peligro, hermanos, porque muchas veces, hermana Alma, uno siente que le sucede algo en la vida y lo toma uno como un castigo directo de Dios. Y hay veces que no es así. Y hay veces que sí es así. Hermano Enrique, me acuerdo cuando nació mi primer hijo. Yo tenía 25 años de edad cuando nació mi primer hijo. Y a los 2 meses, hermano, le encontramos que tenía una hernia inguinal. Y lo tuvimos que operar y meter anestesia y al hospital. Y pues es peligroso cuando el niño está chiquito. Y me acuerdo que yo pedí a la iglesia que oraran por mi hijo. Y a la salida del templo, hermano Enrique, una hermana viejita me dice, esa enfermedad que tiene tu hijo, dice, es por un pecado que tú cometiste, un pecado grande. Hermano Enrique, aunque yo sabía que no era correcto, sí me lastimó. De manera que hasta la fecha me acuerdo. Hermanos, es así como Dios trabaja. Cuando a usted le pasa algo con sus hijos, con su familia, ¿es porque Dios lo está castigando necesariamente? No, no, no. ¿Qué le dijeron los fariseos y los escribas a Cristo? A ver, este ciego que está aquí, ¿quién pecó, él o sus padres? Sí.
No, pues no, simplemente es para manifestar el poder de Dios. Ninguno. Ahora, hermanos, nosotros debemos estar bien conscientes, hermanos, que el Espíritu Santo en la santificación progresiva trabaja a través de circunstancias providenciales y lo dice, castigos, enseñanzas de la palabra y por el mismo Espíritu por el cual fuimos llenados. Si mencionamos la palabra castigos, hermanos, ¿alguien me puede decir un ejemplo de un castigo que el Espíritu Santo nos puede traer a nuestra vida? Muerte. ¿Sí, hermana Alma? Uno, bueno, recordando del matrimonio, en el libro de los Hechos, la muerte. Ese puede ser un castigo. ¿Cómo, hermano? No la entendí, hermano. Bueno, Ay, es que no recuerdo el nombre del matrimonio que dijo que iba a vender sus posesiones. Ananías y Zafira, Zafira. Zafira. Ok. Sí, Ananías y Zafira que le mintieron al Espíritu Santo, ¿verdad? Fue la muerte. El castigo fue tremendo, fue Esa la muerte. Fue la muerte, sí. ¿Qué otro castigo cree que se podía aplicar a mi vida, a nuestras vidas, hermanos? Otro también, no sé si entre dentro de el de Caín. Caín, cuando mató a su hermano Abel, le dijo a Dios, cualquiera que me vea me va a querer matar. Y le dijo, no, pondré una marca sobre ti para que no cualquiera que te encuentre en el camino te mate. Entonces, duro es mi castigo, porque pues a lo mejor él decía, pues ya si me matan, ya que se acabó todo, pero Sí. iba a cargar pecado todo el tiempo, hasta que el Señor decidiera quitarle la vida. Entonces, pues para él fue un castigo y tuvo Sí. consecuencias a lo largo de toda su vida hasta su Hasta ahorita descendencia. nosotros. El caso de Saúl también fue un castigo, pastor, el de haber vendido su primogenitura. De Esaú. Sí, Esaú. Saúl se decía Saúl con su hermano, Jacob. ¿cómo Jacob. se llama? Jacob. Israel, el transformador. Jacob. Hermanos, una pregunta y ustedes este es un ejemplo que lo vivimos todos los días o que lo hemos vivido en la vida. A mí me enseñaron desde chico, como nací en iglesia bautista, que me casara con una muchacha bautista, que me casara con una mujer cristiana. ¿Sí? ¿Y qué creen que pasó, hermanos? Obedeció. No obedecí. Me casé con una muchacha católica. Ahora, vendrá un castigo, hermano Daniel, porque no obedecí lo que la palabra de Dios dice, que no os unáis en yugo desigual. Pero lo hizo por enseñarle. Quiero decirles, hermanos, que no pasó ni un año que mi esposa fue salva. Amén. Que la salvación entró a la casa, a la familia de mi esposa a través de ella. Qué bendición. Entonces, hermanos, hay veces que nosotros sí somos castigados, hermanos, pero cada quien debemos de reconocer si es castigo o si es una circunstancia providencial. Hermano Una Daniel. amonestación, es una amonestación como en el caso de los que juegan fútbol, ¿no? Sí. Los amonestan nada más. Hermano Daniel, sí, hermano. No, hermano, nada más justamente que si recierto la duda en relación a cuando caminamos con el Señor y de repente nos apartamos, ya ve que se dice que le retira el gozo de aquella necesidad, de aquella satisfacción de estar en comunión con Él. ¿Pudiera ser parte de? Sí, hermano. Sí, es una decisión mía propia y pues el castigo es en automático porque la convivencia con Dios se corta. Sí, hermano Enrique. Perdón, yo creo que sería lo más común hoy en día, hermano. Sí, hermano. No, nada más. Sí, estamos de acuerdo. Sí, hermano Enrique.
el castigo de David, digo a David, por haberse metido con Betsabé, de que sufrió toda su vida, bueno, primero su bebé El bebé. y luego su hijo Absalón. Es decir, él padeció toda su vida por haber cometido dos pecados, primero el adulterio y después el homicidio, el haber mandado a Urías a que lo mataran al frente. Entonces, él padeció toda su vida. Eso, en Sí, su hermano. casa ya no hubo paz. Así es, hermano, sí. Sí, hay castigos que pueden alcanzar hasta nuestros hijos en el hecho de que les afecta, ¿verdad? Las decisiones que nosotros tomamos en la vida. La santificación, hermano, dice que involucra tanto una crisis, hermano, como proceso en la vida. Y vamos a ver esto. Dice, la santificación involucra tanto una crisis como un proceso en la vida del creyente al hacer avances espirituales. Fíjense, la crisis viene cuando nosotros tomamos la decisión de negarnos a pecar, cuando nosotros nos oponemos al pecado, cuando ya no queremos satisfacer los deseos de pecar. La crisis viene cuando nosotros nos comprometemos a hacer la voluntad de Dios. La decisión y el compromiso siempre resultan en una crisis espiritual. ¿Están de acuerdo con esto, hermanos? Han experimentado esto, hermanos, de que cuando más quiere usted entregarle su vida a Dios, que cuando más quiere servir ustedes a Dios, ¡pum!, se les presenta un problema en la familia. Y dice uno, caray, pero ¿por qué, Señor? O sea, lloré, me hinqué delante de tu presencia porque realmente te quiero servir. Y ahora me viene esta prueba, me viene este quebrantamiento, me viene esta crisis espiritual en mi vida. Entro en una depresión, entro en una ansiedad que, Señor, yo solamente te quería servir y ahora estoy en crisis. ¿Por qué creen ustedes que hay veces que nos pasa esto, hermano? Yo creo que es muy fácil. Yo cuando recién llegué allá al seminario de Queriendo lo Imposible, iba en el metro para allá a hacerme allá mis documentos y justo un tipo en el metro agarra, se levanta y me patea y bueno, pues ahí se armó el relajo en el metro, ¿no? Y anteriormente había hablado con una de mis sobrinas que nos acercáramos a leer la Biblia y lo demás y dijo, no, no, a mí no me interesa, ¿no? Entonces, pues tú sí, le dije, pues va. Aparentemente ella empezó a ver estas situaciones medias difíciles y cuando yo vi eso que pasó en el metro, dije, el enemigo no quiere que vaya porque él vaya. Creo que es lo que pasa, ¿no? Nunca debemos olvidar, hermanos, que cuando nosotros le hacemos a Dios una promesa o cuando queremos nosotros servir a Dios con más intensidad, Satanás está presto para estorbar, está presto para atacar, ¿sí? El enemigo invisible que tenemos en el aire, las huestes de maldad, las potestades que hay en el aire, hermanos, están presentes en nuestra vida alrededor nuestro. Pero, hermanos, cuando nos viene una crisis en nuestra vida, hermanos, ¿irá a durar toda la vida esa crisis? No, no porque es un proceso, se acaban. Dice que hay frutos después de eso, hermanos. Por eso dice la Biblia que nos va a someter a pruebas como para el oro refinado, para hacernos más puros, más limpios, más valiosos, de mejor calidad espiritual en nuestra vida, hermanos.
El creyente que no pasa por problemas de quebrantamiento, por tribulaciones, por problemas, es un creyente que todavía no alcanza una madurez y se mantiene débil. Hay veces que nosotros a los árboles chiquitos, hermanos, les ponemos un palito para que el árbol no los quiebre. Sí, Y sí. dicen los ingenieros agrónomos que no se lo ponga, que el árbol tiene que hacer su propia lucha para luchar contra el viento, para hacerse más fuerte su raíz. Sí, entonces nosotros, hermanos, debemos estar conscientes y no tener miedo a esos momentos de crisis que nos van a llegar o que ya nos han llegado. Yo he pasado por muchos momentos de crisis, hermanos. Y no crean que crisis pequeñas, crisis grandes. Pero Dios siempre nos ha sacado adelante, hermanos. Y yo puedo ser testigo personal de que Dios siempre nos saca. ¿Por qué? Porque la soberanía de Dios está basada en el amor. Ok. Todo lo que Dios nos manda que viene de Él trae un propósito de amor. Amén, amén. Amén. Quizás ustedes estén viviendo ahorita situaciones y circunstancias familiares o en la vida difíciles. Hay veces que hasta ni las queremos decir a los demás, pero yo le aseguro, hermanos, que Dios tiene un propósito bien firme para su vida y Dios los va a sacar adelante. Amén, amén. Usted me dice, ¿cómo? Chéqueme, no tengo la bola de cristal, hermano, pero la promesa de Dios se mantiene siempre firme. Así es que, hermanos, dice que los creyentes deben examinarse a ellos mismos para saber si se encuentran progresando espiritualmente o no. Ok, ok. Cada ¿Puedo uno de comentar? nosotros podemos analizarnos, hermanos. Cada uno de nosotros podemos decir, ¿estoy dando frutos? ¿Estoy realmente luchando contra el pecado? Sí, hermano Rafael. Sí, voy a comentar algo de mi vida personal. Tengo un problema con mi bebé y pues yo le pido a Dios que la ayude, que la corrija, que la guíe y lo demás. Entonces creo que estoy haciendo mal, ¿verdad? Ahorita con su ejemplo de la planta, que le pongo un palito para que se enderece. Sí, hermano. Dicen que las ovejitas negras de la familia, cuando hay una crisis en la familia, son los primeros que vienen a ayudar. Ok. Hay veces que uno dice, mi hijo este es el más canijo de todos, pero es el que más le duele lo que le sucede a sus padres, aunque parece que no sea cierto. Hermanos, Sí, gracias. dice que cuando Gracias. uno quiere acercarse a Dios, debe de preocuparse, hermanos, por servir a Dios. Usar las virtudes que Dios nos ha dado, o sea, los dones. Nosotros debemos ser personas que demos frutos, hermanos. Y que cuando nosotros damos frutos, hermanos, hay una satisfacción personal, hermanos, en la vida. Sí. Ahora, entonces, hermanos, la santificación, hermana Alma, es progresiva y va a depender de cada uno de nosotros. Sí, algunos pueden alcanzarla más a niveles más altos que otros, pero es cada quien el tiempo que le dé a Dios, la entrega que le da a Dios. Sí, depende proporcionalmente, directamente o proporcionalmente al tiempo que usted le dé a Dios, al servicio que usted le dé a Dios. Entonces, vimos los dones, la gracia común, la gracia salvadora, la santificación, y la próxima clase vamos a ver llenos del Espíritu Santo. Ahora, quiero enseñarles algo, hermanos. ¿Se acuerdan que hablamos sobre el libre albedrío? Sí, El hermano Enrique nos leyó judicialmente, ¿verdad? Lo que es el libre albedrío. Esto es, hermanos, lo que está aquí en la pantalla. Esto es lo que yo, después de 4 años de estudiarlo, llegué a esta decisión personal, hermanos. Esta es una decisión personal. Esta es mi postura personal en cuanto al libre albedrío. Y para mí el libre albedrío es esto, hermanos.
Es la facultad que el Creador le concede a sus criaturas. Y le puse creador, hermanos, para que entendamos que Dios nos creó a nosotros. Somos Amén, amén. criaturas hechas por Él, para que podamos escoger y decidir conforme a los impulsos y predisposición de nuestra naturaleza carnal, hermanos, que siempre será hacia el pecado. Nuestra naturaleza carnal siempre nos aleja de Dios, desde Adán y Eva cuando pecaron. Entonces, escogemos y decidimos conforme a los impulsos y la predisposición de su naturaleza carnal. Ahora, dentro de los límites físicos, mentales y espirituales establecidos por la soberana voluntad de Dios. Amén. ¿A qué me refiero límites, hermanos? Ahorita les voy a enseñar otra. Para mí, la libertad del hombre no es absoluta ni tampoco es autónoma. El único que tiene la libertad absoluta y autónoma es Cristo, es Dios. Si fuéramos nosotros autónomos, nosotros mismos podríamos escoger las consecuencias de nuestras propias acciones, sean buenas o sean malas. El hombre solamente puede actuar y realizar lo que le ha sido permitido. El verdadero propósito de la libertad en el hombre es para que tomemos decisiones que estén de acuerdo con la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios para el hombre está escrita en las Sagradas Escrituras. Y en manera sarcástica, hermano Enrique, le puse, disfruta tu libertad, pero obedece a Dios. Sí, hermano Enrique. Sí. Sí, hermano. Sí. Bien, aquí en la sociedad, o bueno, jurídicamente hablando, nosotros decimos, la libertad es hacer lo que las leyes nos permiten. Es decir, las personas que cometen vamos a hablar de delitos y de faltas administrativas. ¿Hasta dónde llega nuestra libertad? Bueno, hasta podemos hacer todo lo que las leyes nos permiten, es decir, no hay una libertad absoluta, sino nuestra libertad es relativa. Esto lo desprendemos precisamente de la ley del derecho romano. ¿Y de dónde viene el derecho romano? De la Biblia, es decir, de todas las leyes que nuestro Padre Celestial dictó a Moisés. De ahí se desprende el derecho romano. Y nosotros asumimos que la libertad que tenemos como sociedad es hacer lo que las leyes nos permiten. Trasladado al panorama espiritual, está usted en lo cierto, ¿no? Tiene la razón en decir que el libre albedrío es la facultad que el Creador nos concede para escoger y decidir conforme a los impulsos de nuestra naturaleza carnal. Es decir, sí tenemos libertad, pero hasta donde lo permite Dios. Sí, y aquí está un ejemplo, hermano Daniel. Libertad natural. Yo le puse, somos realmente libres. La libertad natural, lo que nos es permitido. Puedo comer lo que me gusta. Puedo vestirme como me guste. Puedo trabajar donde me guste. Puedo estudiar lo que me guste. Puedo construir o destruir. Puedo casarme o no casarme. Puedo ayudar o no ayudar. Puedo vivir donde más me guste. Puedo creer lo que quiera. Puedo escoger a mis amigos. Puedo reunirme con quien yo quiera. Puedo opinar, discutir, hablar, leer. Puedo caminar, viajar, elegir, participar, cantar, reír, llorar, suspirar. Puedo, pero no debo matar, robar y pelear. Puedo, pero no debo mentir, odiar y discriminar. Esa es libertad. Pero cuando hablamos de lo espiritual, hermanos, yo no puedo discernir las cosas espirituales si no soy hijo de Dios.
No puedo salvarme a mí mismo. No puedo cambiar mi naturaleza. No puedo quitarme mi naturaleza. No puedo salvar a otros. No puedo perdonar mis pecados ni los de los otros. No puedo hablar con Dios. No puedo ir y entrar en el cielo. No puedo ir a Cristo por mí mismo. No puedo librarme de la esclavitud del pecado. No puedo nacer de nuevo. No puedo obtener la naturaleza divina. No puedo escoger mi raza, mi color, mis padres, mis talentos. No puedo escribir mi nombre en el libro de la vida. No puedo controlar a Dios y no puedo quitarme mi ceguera espiritual. Entonces, ¿somos realmente libres? El hombre, hermanos, quiere decir que es libre porque siempre hay un pleito con el hombre y Dios. No le queremos reconocer a Dios su soberanía, pero cuando nosotros entendemos que la soberanía de Dios es amor, yo sí quiero reconocer la soberanía de Dios porque me ama, porque entregó al Hijo único que tiene, que es Cristo Jesús por mí. ¿Sí? Amén. Entonces, creo, hermanos, que el libre albedrío ha sido mal entendido en muchas iglesias. Incluso Se conveniencia más. aquí en Estados Unidos, hermanos, hay iglesias bautistas de libre albedrío, así se llaman. Aquí donde vivo, hay a unos 3 kilómetros, hay una iglesia bautista libre albedrío, se llama. Entonces, hermanos, yo pienso que Dios nos dio una libertad como la que dijo el hermano Enrique, jurídica, ¿verdad? Y tenemos leyes. Y mi libertad llega hasta donde me permite la libertad de otro. ¿Sí? Por eso Benito Juárez dijo el respeto, ¿qué dijo? El derecho, Ajeno. el derecho al respeto ajeno. Mi libertad va a llegar hasta donde tú me lo permitas, ¿verdad? Estamos hablando, hermano Enrique, como que cuando somos novios, ¿verdad? El muchacho dice, yo llego hasta donde tú me permitas. Muy convenenciero, ¿no, hermana Alma? Y va a decir la muchacha, pues pinto mi raya, hasta aquí llega, ¿verdad? De aquí no pasa. Entonces mi Oiga, libertad hermano, llega hasta donde el otro me lo permite. Y yo menciono esto, hermano, porque es bueno que nosotros como creyentes en Cristo tengamos una postura bien definida cuando se habla de libre albedrío. Así es. Atrás de esta conclusión, hermanos, hay mucha información. Por ejemplo, el mecanismo mental que nosotros usamos para tomar decisiones, lo estudié. Sí, la psicología mental de nosotros, los seres humanos, hermanos, que estamos inclinados, nosotros balanceados hacia el lado malo. Tenemos que entender quién es Dios, tenemos que entender quién es Cristo, tenemos que entender el trabajo del Espíritu Santo. Es Sí. encierra todo un mundo grande, libre albedrío, hermanos. Y aquí Un paquete. un pleito tremendo, hermanos. Hay un pleito tremendo entre seminarios. Sí. Hay seminarios bautistas, hermanos, que un seminario defiende el libre albedrío y otro, pues, piensa como yo. ¿Por qué, hermano Enrique? Porque algunos dicen, si, aunque yo quiera creer en Cristo Jesús, si no soy escogido, ¿de qué me sirve? Otras gentes dicen, no somos marionetas, no somos robots, yo tengo libertad. Otros dicen, yo puedo rechazar la salvación, yo puedo rechazar a Dios. Pero mi pregunta, Alma, si alguien te dice, yo tengo el poder de rechazar la salvación, ¿sabes cuál es una respuesta? Que desde el momento en que tú sabes lo que es bueno y malo, estás rechazando a Dios desde ese momento. Entonces, toda tu vida has rechazado a Dios.
Entonces, no me vengas con que yo puedo rechazar a Dios si siempre has vivido en eso. ¿Sí? Entonces, hermanos, ¿cuántos testimonios de gente adulta y gente joven bonita que llega a la iglesia y pasa al frente y dice, hermanos, si Dios no me hubiera sacado de ese lugar donde yo andaba, del lodo donde yo andaba, de donde yo vivía, yo no sería salvo? Entonces, hermano Daniel, cuando una persona dice eso, está reconociendo que fue Dios el que inició la obra de la salvación. Fue Dios el que mandó a alguien a través del Espíritu Santo para que me hablara de Cristo. Fue Dios el que me atrajo esa noche que pasé por una iglesia y escuché cantos, escuché himnos, o en el radio escuché un sermón de un pastor. Fue Dios el que puso todo eso para que yo empezara el proceso de mi salvación. Al final, hermanos, yo lo único que tuve que decir es, Señor, soy pecador, quiero ser salvo. Y Cristo dice, siempre he estado aquí para ti. La salvación es para todo aquel que cree. Entonces, para mí, eso no es tener poder de yo rechazar o no rechazar a Cristo. Sí, porque cuando el Espíritu Santo nos toca, hermanos, cuando el Espíritu Santo penetra hasta el hueso, hasta el corazón, eso no es violar la identidad del ser humano, ese es amor. Esa es providencia de Dios en la gracia común y la gracia salvadora. Entonces, ese es mi problema con muchos que piensan que tienen el poder arriba de Dios. ¿Algún comentario, hermano? Porque es medio difícil a veces entender estos conceptos. Lo que pasa es que muchas veces no se entiende que ellos son tres y uno quiere actuar contra esos tres, el yomerismo, ¿no? O sea, primero yo y yo soy. Y cuando yo tengo un tiempo de 70 años, cuando mucho, cuando ellos tienen toda la eternidad de vida, pero pues es difícil. Ahí, por ejemplo, hay una canción de José Alfredo Jiménez que dice, del mar llegó hasta las orillas que Dios le permitió, y así es, ¿no? O sea, Dios nos da toda la oportunidad de ser más allá en la parte espiritual, Sí, pero en la parte carnal no podemos ver eso, ¿no? Esa grandeza de Dios. sí, hermano. Sí, estoy buscando, hermano, permítame tantito nada más aquí, permítame. No se me desespere, hermano. ¿Cómo estás, hermano Daniel? Qué milagro. Bien, gracias a Dios, bien. ¿Usted cómo está, hermano Rafael? Me da gusto verlo, y a todos mis hermanos, me da gusto verlos. Como siempre, ansioso por conocer más. Con sed y Amén. hambre. Amén. Estamos en las mismas condiciones, hermano, buscando la forma de seguir edificando nuestras vidas. ¿Tú estás dando algún servicio ahí en la iglesia? ¿Perdón? ¿Estás dando algún servicio ahí en la iglesia? No, yo estoy nada más administrando la alabanza, hermano, de momento, y es grandioso. Es grandioso estar alabando. Sí, por supuesto. Luego me das chance de echarme unas cancioncitas ahí, unos salmos. Claro que sí, hermano, cuando guste nos ponemos de acuerdo. Perdón, hermano Ramiro. No, gracias, hermano, porque andaba buscando la siguiente Hola, clase. Lamita, ¿cómo estás? Ya pónganse serios. Hermanos, esta clase 18 es una clase bonita, es muy importante porque ya vamos a hablar acerca de la llenura del Espíritu Santo. ¿Sí? Okay. Siendo llenos del Espíritu Santo. Ya hablamos sobre los dones, la gracia común, la gracia salvadora, la santificación. Ahora vamos a hablar sobre la llenura del Espíritu Santo. Y dice que desde el punto de vista de un valor práctico, el cristiano dice que no hay ningún campo de la doctrina relacionada al Espíritu Santo que sea más vital
que el tema de ser lleno del Espíritu ha sido grandemente descuidado en la teología junto con algunas otras aplicaciones prácticas de la doctrina. Dice, el ser lleno, hermanos, demanda aparte conocimiento teológico, hermanos, entendimiento experimental de la verdad. Ser llenos del Espíritu Santo es esencial en el crecimiento espiritual y ministerio, y es la condición para la plenitud de su ministerio en la vida del creyente. Yo me tomé, hermanos, yo creo que yo tenía como unos 29 o 30 años de edad, hermanos, cuando yo estaba dando la clase de escuela dominical a los hermanos varones. Y un hermano ya grande de edad me dice, hermano, yo no estoy de acuerdo con usted lo que está diciendo. Le digo, ¿en qué parte no estoy de acuerdo, hermano? Dice, usted dice que debemos de estudiar la Biblia, que debemos crecer en conocimiento. Dice, yo pienso que ese es el trabajo del Espíritu Santo. Nosotros no necesitamos diccionarios, ni concordancias, ni otros libros para entender la palabra de Dios. Con la pura iluminación del Espíritu Santo es suficiente. Y pues, hermano, me le quedé viendo y le digo, hermano, qué triste darme cuenta de su posición en la que está. Lo bueno es que ya estaba viejito. Pero, hermanos, ¿cuántos de nosotros no tenemos ni un libro aparte de la Biblia para estudiar la palabra de Dios? Y no quisiera pegarles en la cabeza a nadie, ¿verdad? Pero mi mamá siempre me decía, cuando yo llego a la casa de alguien y veo que no hay libros, me da una sensación, un concepto de que esta casa no hay interés en progresar. Y a lo mejor se me quedó tan grabado que uno de mis pasatiempos es los libros, hermanos. No les voy a decir que los he leído todos, pero me gusta mucho leer. Mi papá leía hasta 3 libros al mismo tiempo, hermanos. Uno en la cocina, uno en el baño y uno en su recámara. Nada más que a mi papá le gustaba mucho leer libros de Márquez, de 100 años de soledad, de hermano Enrique, de Che Guevara, de Lenin, de Stalin, de Rusia. Los he leído. Sí, todos ese tipo de novelas que son muy bonitas, o sea, son muy bonitas. Mi hermana mayor, ella lee más que yo porque le encanta leer, pero también son de ese tipo de libros. Yo leo casi puro libro cristiano. Entonces, hermano, lo que quiero decir, hermanos, cuando tengan un dinerito extra, compren libros. El Evangelio, Spurgeon. Ah, pues sí, hermano. Yo tengo ese libro también de Spurgeon, aunque lo critican mucho, pero yo soy de Spurgeon también. Apocalipsis, sí, hermano. ¿Quién lo escribe ese, hermano? Ah, ok. Carballosa. ¿Es español él, hermano? Yo creo que sí. Y ahora, hermanos, que yo he tenido la oportunidad de poder leer en inglés o entender el inglés, hay muchos libros en inglés también, hermanos, cristianos. El ministerio pastoral, John MacArthur, es buen hermano, el John MacArthur, hermano, sí. Entonces, hermano, es bueno, hermanos, tener libros. Es bueno tener comentarios bíblicos. Es bueno tener, por ejemplo, el hermano Oscar da la clase de usos y costumbres de la Biblia, del Antiguo Testamento, donde habla de la historia de los judíos. Ven que el hermano Juan, no he conocido yo otro pastor que sepa lo que el hermano Juan sabe del tabernáculo, de los sacrificios en el Antiguo Testamento, el Génesis, el Éxodo, el Levítico. El hermano Juan está bien canijo para eso, hermano.
Es muy bueno, hermanos, que para que nosotros podamos ser llenos del Espíritu Santo es esencial el crecimiento espiritual, o sea, la mente también, hermanos. Entender, y cuando ustedes entiendan conceptos doctrinales, agárrense fuerte y que no sean desviados por ningún otro viento de doctrina, hermanos. No sean como las olas del mar, ¿verdad? Que, el pastor predicó sobre esto. Ok, ya cambié de opinión. Váyanse a las escrituras y váyanse y profundicen y asegúrense de que la postura que ustedes ya tienen sea la correcta escrituralmente hablando. Entonces, eso es clave para ser llenos del Espíritu Santo, hermano. No es maduración cristiana, dice. El crecimiento en gracia y conocimiento involucra tiempo, hermanos, estudio y una aplicación para producir maduración cristiana. El recién convertido inmaduro puede ser lleno con el Espíritu Santo y en realidad se demanda eso de él. El ser lleno del Espíritu Santo es sin duda la experiencia que cada nuevo convertido recuerda con tanto afecto como el acto subsecuente a su entrega a Cristo. Me metí a la clase de Levítico del hermano Juan, nada más me metí porque invité a varias personas que yo personalmente quería que estudien Levítico y quería que me vieran con ellos. Y les pregunta el hermano Juan a la clase, anótenme en un papel todos los libros del Antiguo Testamento. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, todos, hasta Malaquías. Y hermano Enrique, había hermanos que tienen años en el Evangelio y ¿saben qué? Les faltaron 1 o 2 libros o 3. ¿Sí? O sea, no es necesario que sepamos todo de memoria, hermano Daniel, pero es muy bonito algunas cosas sí saberlas. ¿Sí? Entonces, dice aquí, no es maduración cristiana, dice, el ser lleno con el Espíritu es sin duda la experiencia que cada nuevo convertido recuerda con mucho afecto. ¿Sí? Un niño inmaduro puede encontrarse saludable, mientras que un niño saludable experimenta el mejor crecimiento y desarrollo, por lo tanto, es espiritual. Dice, no es recibir más del Espíritu Santo, hermano Rafael. Ser lleno del Espíritu Santo no es recibir más del Espíritu Santo. Cuando el creyente fue salvo, fue habitado y sellado por el Espíritu Santo, recibió la misma persona del Espíritu Santo como un residente permanente en su espíritu. El ser lleno del Espíritu Santo no es como llenar un tanque de gasolina en un automóvil. ¿Sí? No es una experiencia única. Los creyentes fueron llenos del Espíritu, con el Espíritu, y después se dice que Pedro fue lleno también del Espíritu y describe que fueron aún llenos aún una vez más. En el último caso, los creyentes fueron capacitados para ser testigos más valientes como contestación a su oración. El mandato de Efesios 5:18 se encuentra en el tiempo presente, voz pasiva, y podría ser traducida continua hasta el día de hoy, siendo lleno del Espíritu. Entonces, ser lleno del Espíritu no es una experiencia que el creyente debe esperar o que deba aguardar, como diciendo el Pentecostés, ¿verdad? Fue la promesa del bautismo en el Espíritu, la cual los discípulos aguardaron hasta el Pentecostés. Ahora, el acto de ser llenos del Espíritu fue seguido por el bautismo en el Espíritu. No hay ninguna escritura que nos enseñe que debamos esperarlo o que debamos aguardar hasta que seamos llenos. El bautismo del Espíritu, dice en el Pentecostés, fue una experiencia única, la cual se cumplió en un tiempo determinado. Dice, aparte, los discípulos fueron instruidos en esperarlo. La verdad con relación a ser llenos del Espíritu es que el Espíritu se encuentra siempre listo y paciente para llenar la vida de los creyentes al primer momento que les sea permitido. Esto es implícito en el mandamiento de ser llenos del Espíritu en Efesios 5:18.
Él llenará nuestras vidas al preciso momento en el cual nosotros lo hagamos posible llenando los requerimientos necesarios. No es una segunda bendición. Hermano Rafael, llenarnos del Espíritu Santo no es necesariamente no faltar a la iglesia, no faltar en los diezmos, no dejar de orar, no. Ser lleno del Espíritu Santo es una relación progresiva, hermano, ¿sí? Ok. Con Dios. Y esta relación, hermano, lo único que puede truncar esta relación con Dios es el pecado, ¿sí? Entonces, no es hasta que el cristiano experimenta la actual realidad de la plenitud del Espíritu que la completa obra del ministerio del Espíritu puede ser comprendido. Entonces, hermano, dice aquí, positivamente, ser llenos del Espíritu, subrayen esto, hermanos, es la posesión y control de la vida del creyente por el Espíritu Santo. En la medida en que usted le permita al Espíritu Santo poseer y controlar su vida, usted será lleno del Espíritu Santo. Dice, la posesión y control de la vida del creyente por el Espíritu Santo, que gustosamente cede a la voluntad de Dios. Nosotros gustosamente cedemos a la voluntad de Dios. Entonces, el ser llenos, poseídos y controlados por el Espíritu, dice, nunca pasa por encima de la voluntad del creyente y su cooperación activa. ¿Por qué, hermano Rafael? Porque nosotros ya estamos en otro nivel, hermano. Nosotros ya entendemos que debo entregar mi vida a Cristo. Entonces, el que no pase por encima de mi voluntad, yo digo, Señor, pasa por encima de mí, Señor. Sí, yo quiero ser tuyo, yo quiero entregarte mi vida, yo quiero que tú dirijas mi vida. Sí, mientras que los espíritus malignos tratan de poner a sus súbditos pasivos bajo su control, Lucas se refiere a esta gente como llenos de temor. Sus pensamientos y sus mentes se encontraban dominadas por el miedo y por lo tanto eran poseídos y controlados por el miedo. Es en una forma similar cuando el creyente es dominado por el deseo y el empeño de aprender y hacer la voluntad de Dios. El espíritu es libre para llenar, poseer, habilitar y dirigir la vida y acciones del creyente. El pensamiento no es que el creyente reciba más del Espíritu Santo, sino que el Espíritu Santo, hermano, subrayen esto, hermano Daniel, que el Espíritu Santo tiene total posesión del creyente. Entonces, ¿qué es ser lleno del Espíritu Santo, hermano? El entregar mi vida en su totalidad a Cristo. Sí, vivir una relación con Él, Exacto. ¿no? Exacto, hermano. Y para que esa relación exista, no tiene que ser diaria. No puede ser cada domingo, hermanos. No puede ser cada que me acuerdo de Dios. Nosotros Ok. todo el día debemos de alguna forma pensar en Dios. O sea, Señor, hermano Enrique, me acordé ahorita de una hermana. Y disculpe, hermana Rosario, que diga hermanas y mujeres, porque son muy ocurrentes las mujeres, hermana Alma. ¿Sabe qué decía la congregación, hermana Alma? Cuando decíamos, algún hermano quiere pasar al frente y dar gracias a Dios por una bendición recibida durante esta semana, ¿verdad? Y pasaba el hermano, yo quiero dar gracias a Dios por algo. Sí, hermanos, algo que me pasó durante la semana. ¿Saben que yo tenía que ir al banco? Dice, entonces antes de ir al banco me puse a orar de rodillas y le pedí a Dios, Señor, permite que cuando yo llegue al banco haya un lugar para estacionar mi carro. Dice, y el Señor me contestó, hermanos. Llegué en mi carro y el estacionamiento lleno y estaba un lugar vacío para mí porque Dios me lo reservó. Hermano, se queda uno como diciendo, ay, hermana. Otro hermano Daniel, eso es ya más chusco, ¿verdad?
cosas chuscas que suceden en las iglesias. Hermana Alma, pasa una hermana al frente a dar gracias a Dios también. Dice, hermano, yo doy gracias a Dios, hermanos, porque una persona logró salir salva de un problema y el Señor lo salvó. Y pues todos a orar por esa petición y ese agradecimiento de la hermana. Y al salir en el templo, hermano, mi hermana se le ocurre preguntarle a la hermana, ¿y quién fue? ¿Qué pasó con el hermano? Es que en la novela Calimán, dice, ya lo tenían acorralado, dice, y Dios lo libró de que no lo mataran. Dice, hermana, estaba hablando de Calimán, involucrando a toda la iglesia, hermanos, poniendo a la iglesia a orar. Hermanos, disculpen que les saque estas Hombre. cosas de risa, hermanos, pero eso en las iglesias también suceden cosas así. Yo creo Es el que buen Dios humor, también, es el buen humor. yo creo que Dios también tiene buen humor, hermanos. Pero, hermanos, la total posesión del Espíritu Santo en el creyente, eso ser lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué, hermano? Porque implica que si yo me entrego a Cristo, entonces voy a hacer la voluntad de Dios en mi vida. Por lo tanto, muchas cosas van a suceder, hermano. Por Betty la Fea. Y aquí lo vamos a Yo dejar, oraba hermanos. Aquí lo yo vamos a oraba dejar por esta Betty la clase. Fea. Mande. Yo pedía a Dios por Betty la Fea, porque sufría mucho. Hermanos, dice, una hermana también pasó a dar gracias al templo y dice, hermanos, gracias a Dios porque me metí a una cirugía, hermanos, y salí re bien, hermanos, gracias a Dios. Y mi misma hermana Leticia le dice, hermana Olga, ¿de qué lo operaron, hermana? ¿De qué cirugía está hablando? Dice, ni cuenta nos dimos que estuvo en el hospital, hermana. Y le dice la hermana Olga, ay, manita, dice, era de unos callos que tenía en los pies. Y le dice, y eso fue la cirugía. No, dice. Entonces, hermano, hay veces que la gente ve las cosas de diferente manera, de diferente ángulo, ¿verdad? Pero nosotros, hermanos, debemos entregar nuestra vida al Señor en todo, ¿verdad? Pero tampoco, hermano Rafael, no vaya a pasar ahí con que, hermanos, pido oraciones para que me saque la lotería, pues no. Y Me vamos a hablar de encantaría, eso. La me clase que encantaría viene, me sí. encantaría para hacer una iglesia más que la de Cash Luna, más grande. Créanme, la de Maldonado, hermano. ¿Algún comentario, alguna pregunta, hermano, para terminar? Pues nada más que se cumpla la voluntad de Dios en cada uno de nuestros deseos positivos, agradables y que nos dé vida y salud Sí, en medio de esta situación que estamos viviendo ahorita, ¿no? sí, hermanos, ahora sí les quiero pedir por lo que más quieran, mándenme los cuestionarios contestados, hermano, porque nos quedan 2 semanas. Hermana Alma, recibí el suyo. ¿Saben que la hermana Alma está usando el formato que les mandé? Y ella en la misma computadora lo va contestando ahí mismo, hermanos. Entonces yo puedo ver las respuestas de la hermana Alma del cuestionario 1, 2, 3 hasta el 16. La hermana Alma ya va hasta en el 16, ¿verdad, hermana? Y la hermana Claudia también, la hermana Rosario me ha mandado unos. Les encargo mucho, hermano, porque sin esas calificaciones, el seminario no va a avalar esta clase. Entonces les queda muy poco tiempo, hermanos. Yo he sido un maestro muy flexible en cuanto a los exámenes. Por favor, échenle ganas y usen su libro para contestar los cuestionarios. Mándemelos a las 2, 3 de la mañana, no le hace, no me molesta. A la hora que sea, hermanos. Hermana Rosario Hernández, ¿cómo está, hermana? Bien, muy bien, muchas gracias. A mí me tocó trabajar aquí en la Ok. iglesia, por eso es que abandoné carro, discúlpenme. No, hermana, qué Y bueno. sí, hermano, sí, le voy a mandar los cuestionarios que me hacen falta. Sí, hermanos, sí, Yo hermanos. soy la que le debo.
les estoy poniendo los videos en YouTube, hermanos, ¿eh? Sí, hermana. Profesor, yo le he mandado mis cuestionarios, pero por WhatsApp. Sí, hermana, sí los tengo. Ya llevo como, no sé, supongo que como 10. Sí, Ajá. sí, va bien, hermana, va bien. Me refiero a Gracias. la personita que está en un lado suyo. Ah, no. No le gustan las tareas. Sí, se los voy a mandar, maestro. Hermano Enrique, a mí tampoco me gustan los cuestionarios, la verdad, Dios lo sabe. No, Pero sí se los voy a mandar. ahí Ya, acuérdese. ya tengo las preguntas, me faltan las respuestas nada más. Ah, bueno, ya vamos bien, 50%. Muy bien, hermano Daniel. Nos vemos, hermana Alma, hermana Rafael, hermanos. Dios los bendiga, Un hermanos. abrazo, un abrazo. Feliz fin de semana. Igualmente, hermanos. Saludos. Bye. Gracias, profesor. Cuídense, hermanos. Ánimo, ánimo, hermano Hasta luego. Ramírez. Almuercen rico, Ánimo. almuercen sabroso. Eso, voy a almorzar Inviten. ahorita, hermano.